tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y seguidores de nuestro canal. En la tarde del día de hoy nos vamos a estar refiriendo a las enfermedades relacionadas con el aparato bucal. Y para eso nos acompaña la doctora Irina González Desdín, especialista en estomatología general integral y jefa de la sección de estomatología de la Dirección Provincial de Salud de La Habana. Y vamos a conversar sobre la única enfermedad que puede provocar la muerte del paciente, el cáncer bucal. Muy buenas tardes, doctora, y muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos la posibilidad de estar aquí y mediante este intercambio poder educar un poquito más a nuestra población de lo que es el cuidado de la cavidad bucal. Muchísimas gracias a usted también. Y bueno, la primera pregunta que creo que muchas personas se deben estar haciendo es ¿cómo está implementado el sistema de salud pública a nivel de la capital en la atención al cáncer bucal? Bueno, mira, existe un programa que se llama Programa de Atención Precoz del Cáncer Bucal, que surgió en el año 1986, con el objetivo de promover en la población y en los estomatólogos acciones de promoción y prevención de salud. Lo primero va dirigido a eso. Se le sigue un conjunto de actividades para lograr identificar tempranamente las lesiones que tienen los pacientes. Una vez que se identifican esas lesiones, deben de tratarse lo más pronto posible. Y si hubiera una secuela de algún tipo de lesión, continuar con un seguimiento y una rehabilitación de ese paciente. Es decir, ese programa no solamente va dirigido a los profesionales de la salud, dígase estomatólogos, licenciados en atención estomatológica, médicos o enfermeras, sino también va dirigido a la población. Porque hay una parte que contempla el autocuidado de la cavidad bucal. Ah, ya, perfecto. Doctora, a ver, existen factores de riesgo que pueden desencadenar la aparición del cáncer bucal. ¿Usted pudiera mencionarnos algunos factores de riesgo para que la población lo conozca? A ver, el cáncer bucal es una enfermedad multifactorial y hay mucha predisposición en ciertos y determinados pacientes que presentan factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? El alcoholismo, el tabaquismo, la calidad de la alimentación, la genética, los traumas constantes, los hábitos. Y entonces, cuando vamos a tratar como tal la lesión o la afección que tenga el paciente en la boca, lo primero que hay que tratar es de incidir sobre esos factores de riesgo. Es decir, un paciente que fume, normalmente se fuma, no sé, 20 cigarrillos al día, es muy difícil que un fumador usted le diga, no, tiene que dejar de fumar. Uno le dice, tienes que ir disminuyendo la cantidad de cigarros que te fumas al día hasta que llegue el momento que te fumes uno o menos, porque es muy difícil desintoxicar a un paciente de un hábito que de por sí y por la experiencia tiene muchos años en el paciente. Así mismo pasa con el alcohol. Así mismo pasa cuando el paciente acostumbra a comer alimentos muy condimentados, muy calientes, muy ácidos, salados. Todo eso son irritantes a la cavidad bucal. Cuando nos acostumbramos a introducirnos en la boca objetos, no sé, un lápiz, quizás el zapatero que se pone en la puntilla, o la costurera que se pone en la aguja para coser, y esos son agentes externos que tú vas traumatizando sin darte cuenta la mucosa bucal y puede provocar la aparición de lesión. Y así te podría ir explicando cada uno de todos los factores de riesgo que pueden tener la aparición del cáncer bucal. Perfecto. Déjame hacer una preguntita. ¿Se puede evitar la aparición del cáncer bucal? Bueno, si somos capaces de controlar, disminuir o eliminar esos factores de riesgo, sí podemos como tal evitar la aparición del cáncer bucal. Claro, cuando el paciente tiene una predisposición genética, ya ahí sí no podemos incidir nosotros porque ya esa información viene en el ADN del paciente y entonces ahí no podemos incidir. Lo que sí debemos de evitar que si ese paciente, además de tener una información genética, tiene otros factores de riesgo, si además de tener la información es alcohólico o fuma o le gusta la comida muy condimentada, entonces sí tratar de modificar esos otros hábitos, que es sobre lo que sí podemos nosotros incidir. Que de todas formas, ahora que tú hablas de evitar la aparición del cáncer bucal, hay algo muy importante que se llama el autoexamen bucal. Es decir, el paciente debe de, igual que existe el programa de cáncer de mama, igual que existe el programa de cáncer de próstata, donde hay complementarios de exámenes que se hacen a los pacientes, el programa de cáncer bucal tiene una parte que es del paciente. Si el paciente puede en su casa diagnosticarse una lesión bucal. Se sugiere que el paciente esté en un lugar con suficiente iluminación, con un espejo delante,
y que el paciente vaya examinándose todas las partes de la boca, empezando por los labios, viendo el color, la consistencia. Cuando nos palpamos los labios tiene como pequeñas municiones, que son las glándulas salivales menores, que son normales, es decir, eso no es algo patológico. De ahí podemos ver la encía, tanto superior como inferior, ver la calidad de los dientes, si tiene algún cambio de coloración, movilidad, alguna presencia de algún foco séptico. De ahí vamos para los carrillos y vemos los carrillos por dentro. Si viéramos alguna mancha o el paciente tuviera alguna sensación de escozor, de ardor o algo, de ahí vamos para la lengua tiene que moverse, la lengua tiene un color que es característico de la lengua hay que cepillarla, que eso es importante, es decir, el paciente debe cepillarse la lengua, sobre todo el paciente que fuma y toma café, porque tiende a teñir la superficie de la lengua. Entonces, la lengua también uno la puede traccionar y mirarse en el espejo, ahí atrás, al final de la garganta, como dice uno en el argot popular. Y entonces, de ahí yo reviso el suelo de la boca, ¿verdad? Y de ahí voy para la parte de arriba, que es el paladar. El paciente en su casa puede hacer esa rutina de examen. Eso se lo puede hacer una vez al mes, como él quiera. En caso de que él vea alguna alteración, porque si lo hace con frecuencia, él se va a dar cuenta de cuáles son las estructuras que tiene la boca. Y si notara algún tipo de cambio de coloración, de ardor, de crecimiento de alguna lesión o algo, entonces él acude inmediatamente al estomatólogo, que es el encargado de transitarlo por todo el sistema de salud. Inicialmente, si no va al médico de la familia, porque a veces el paciente tiene más contacto con el médico de la familia que con el estomatólogo, va con el médico de la familia, de ahí va a su área de salud con su estomatólogo, le dice cuáles son las preocupaciones que él tiene como paciente, se examina y de ahí ese paciente, si fuera necesario, se remite a otros niveles de atención. Es decir, porque si el paciente tiene una lesión, no es el estomatólogo quien opera la lesión, se lleva con un cirujano maxilofacial, que es quien trata la lesión, se le hace biopsia y se le da un seguimiento en dependencia del resultado de esa biopsia. Es decir, que para la población en general, usted lo acaba de decir, pero bueno, lo vamos a confirmar. En caso de que tenga algún tipo de duda, en caso de que quiera saber algo con respecto a esa enfermedad, a la aparición del cáncer bucal, es así, tiene que ir a su área de atención y ahí va a ser atendido. ¿Sí, directamente doctor? A su área de salud. Nuestro sistema de salud tiene la posibilidad de que es accesible a todo el mundo. Sí, usted puede ir y recibir la mejor atención. En el caso de que alguien que nos estuviera viendo tuviera alguna inquietud o algo, dirigirse a su área de salud, sin problema ninguno. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos estado acompañado, por estos útiles consejos para la población y para todas las personas que nos están mirando. Y bueno, nada, a usted le recomiendo que se mantenga conectado con nosotros, que se mantenga mirando nuestros videos y nuestros consejos de salud. Y bueno, recuerde que la Habana es real, La Habana es maravillosa y también La Habana es salud. Continúe con nosotros.